Pues la participación ciudadana yo creo que es clave, que nos involucremos todos como sociedad, no únicamente el órgano legislativo que ponga su parte. Yo creo que aquí es de conjuntar esfuerzos y que esta cuestión que estamos, regresando un poco a la pregunta anterior, esta cuestión que estamos implementando pues es algo a nivel federal. Habrá que verlo con los congresos y las legislaturas estatales, de que se hagan las adecuaciones a cada uno de los estados de la República, que somos diversos en cuanto a complejidad y cuestiones socioculturales y económicas, y que pues cada uno tomará la determinación de cómo implementarlo y llevarlo a cabo, ¿no? Los organismos o las instituciones de primera instancia en las secretarías del poder público, porque recordemos que la corrupción no es solamente un tema del gobierno, yo voy a insistir mucho en eso, pero específicamente las de primera instancia en el gobierno son dependientes del titular del área. ¿Qué quiere decir? El procurador va a tener a su propio elemento de Contraloría Interna. ¿Eso de qué sirve? Es su jefe, nunca le va a poner una mala nota, es como, es decir, eso no va a suceder. Y eso está en la propuesta del PAN. Estas contralorías internas deberían de ser autónomas. Y por último, es el nivel más alto, digamos, de la revisión, es quien revisará las políticas de prevención para no solamente hacer un tema de sanción en el tema de corrupción, sino también hacer un tema de prevención y de políticas de evaluación, y que la gente pueda aprender lo que es la corrupción, qué está bien, qué está mal desde la escuela. Eso lo va a hacer el presidente. El titular de este comité que se encargará de las políticas de prevención va a ser el presidente, y eso evidentemente lo hace otra vez el líder de la institución desde donde se cometen los más grandes actos de corrupción, y también quien se supone que va a sanearlos. Eso me parece completamente inconcebible. Bien, pues regresamos con usted a esta conversación sobre la corrupción, sus efectos, los defectos en la persecución de quien comete actos indebidos en perjuicio del erario o en perjuicio de las instituciones públicas, la urgente necesidad de crear un sistema que limite la posibilidad, que impida que se muevan las cosas para que desemboquen en actos de corrupción. Esto que tendremos que hacer dentro del nuevo sistema, ¿qué va a pasar con la Secretaría General de la Contraloría o Secretaría de la Contraloría General de la Federación, que después, como todo, para que funcione bien, le cambian de nombre y dejan a la misma gente y ahora se llama Secretaría de la Función Pública? Será la mala función pública, que es la que debería de atender, la Auditoría Superior de la Federación, que es tan superior que quién sabe dónde está, nadie le hace caso. Y bueno, ¿qué va a pasar con las instituciones que ya tenemos? Todas las oficinas tienen órganos de control interno, todas las oficinas tienen una burocracia fisgona que anda ahí, te saliste de la norma, te voy a hacer una observación. Ahí viene la observación. Las recomendaciones. Esa es de la CNDH, esas son las recomendaciones. Pero hay también las de la auditoría. Recomendaciones, observaciones, reconvenciones, coscorrones. Y a final de cuentas, yo, como cualquier otro mexicano, escucho cada sexenio, es que ahora la corrupción está peor que nunca. Desde López Mateos vengo oyendo el mismo cuento. O no cuento, pero vengo oyendo la misma contabilidad. Estamos peor que nunca, están desatados, se están sirviendo con la cuchara gorda, no, qué bárbaro, que no sé qué. Con las dos cucharas. Ya se están vaciando la sopera encima, ya ni siquiera pero mira, cucharas quieren. Yo vuelvo al caso de IGA. ¿Cómo puedes justificar que la esposa del presidente de la República haya recibido un bien en una operación extraña, irregular desde el punto de vista financiero, para beneficiarse de una empresa o un conjunto de empresas que es la mayor contratista del gobierno del Estado de México cuando era gobernador Enrique Peña Nieto y ahora de la
presidencia de la República. Eso es a todas luces un acto irregular, es un acto inmoral en términos públicos y es un acto que se debe sancionar. Entonces, lo que tú comentabas, Rafael, ¿de qué sirve tantos órganos internos de control, tanto gasto? Hoy se gasta más que nunca en este tipo de elefantes blancos si el tema de fondo no se atae. Si hoy, por primera vez, el Ejecutivo Federal está señalado de corrupto, si se está señalado, imagínate tú que Michelle Obama hubiera recibido de Chevron o de cualquier empresa una propiedad, yo te aseguro que hubiera caído Obama. Sí. Y aquí son unos cínicos, aquí viene el secretario de Comunicaciones y Transporte y dice que no hay ningún conflicto de interés, que la señora no es funcionaria, cuando claramente el conflicto de interés es que el cónyuge recibe un beneficio. Bueno, fíjate, yo tengo un amigo, ya que estamos hablando de esto, no voy a decir el nombre de mi amigo, pero mi amigo durante un tiempo fue director de un banco, cuando los bancos, todos los bancos eran propiedad del gobierno. Y entonces a mi amigo le cayeron en no sé cuántos manejos indebidos y se fue del país, estuvo fuera del país varios años. Y entonces, ya cuando volvió y que se bajaron las aguas de la presión política, un día yo comí con él y le dije, pero es que es el colmo, es que tú te robaste mucha lana del banco. Me dijo, eso es una calumnia. Yo no me robé nada del banco, yo me robé el banco. Bueno, entonces, dice, porque sí, pues porque cualquiera, no, yo el banco todo completo. Ya acabó. Bueno, a ver, ¿por qué y no eso me empezamos? recuerda a aquel alcalde de, ¿dónde fue? De Colima, que dijo, yo sí, la verdad sí robé, pero poquito. Y lo eligió la gente, hombre. Y después votaron por él. Entonces, a esos aspectos culturales es a los que a veces se hace referencia, cuando se dice, bueno, pues es que así funciona este país. Yo no sé si sea cierta o no sea cierta esta frase. No, pero alguien me lo dijo. tenemos que cambiarla. La frase, todavía ni digo, ya dice que no. No, ya sabe cuál es. La frase es esta. El que no tranza no avanza. Supuestamente un día el presidente López Mateos dijo, el secreto del funcionamiento de este país es que vamos formados en una larga fila y el de atrás va metiendo la mano en el bolsillo del de adelante y no se vale romper la cadena. Sea cierto eso o no sea cierto, lo que dijo o quién lo dijo, pero ilustra muy bien cómo vivimos, porque finalmente la corrupción es la manera de repartir dinero por todas partes, porque el dinero de los políticos también va a dar para abajo, es una tiburón que, como dicen, tiburón que no salpica, no es tiburón. Entonces, bueno, eso evidentemente está muy mal, pero llevamos muchos siglos. Oye, casi puedes escribir un catálogo aquí de frases y de la picaresca de la corrupción. Pero yo lo que me pregunto es, bajo esa premisa no hay futuro. Entonces tenemos que partir que México tiene que cambiar. Pero bajo esa premisa hay pasado, es que eso es lo gravísimo. Por eso, lo que pasa pero aquí. tenemos que ver hacia el futuro. Si no por eso el país entendemos está como está, que tenemos que respetar el Estado de Derecho, si no entendemos que la honestidad es un modo de vivir, claro, que el rechazar la corrupción es un modo de vida, y que lo que tenemos que hacer ahorita es fortalecer las instituciones para que verdaderamente el proceso se lleve hasta el fin y los ciudadanos vean que el funcionario que actúa mal se castiga. Y yo diría una exigencia educativa, ¿no? Totalmente. O sea, si no se educa en el respeto de la ley, entonces todo lo demás sale sobrando. Porque a final de cuentas, todo acto de corrupción en el servicio público implica, como un espejo, un acto de corrupción en el sector privado o en el sector social. O sea, nadie se corrompe endogámicamente. Esto es un poco como bailar el tango, hacen falta dos. O sea, todo el mundo dice, bueno, a ver, hay un corrupto y un corruptor, pues. Claro. O alguien que se beneficia por de ejemplo, la corrupción.
¿Por qué, entre otras cosas, cayó Sarkozy en Francia? Pues porque se descubrió el financiamiento ilegal de su campaña electoral por parte de una empresa francesa de presencia internacional que vende productos de belleza, que se llama L'Oréal. La señora dueña de L'Oréal estaba sobornando desde antes al presidente de la República Francesa. ¿Y qué Lo es estaba lo que hace? sobornando. ¿Y qué es No lo que hace pasó nada, absolutamente nada. El electorado decidió que ya no quería a ese señor. ¿Cómo el electorado decidió que ya no quería al Partido Socialista Obrero Español? Porque les agarraron muchos actos de corrupción al gobierno de Felipe González y se fueron con los del Partido Popular, que las hicieron peores. Peores. Bueno, hasta la hija del rey anda metida en el ajo. Entonces, yo no voy a defender la violación de la ley como la forma única de vida de este país. Aspiro a más. Aspiramos todos a No, más. tenemos que ¿no? cambiarlo, sí. es terrible lo que... Aspiramos a más. Pero tampoco me da mucho gusto que se nos ponga con el sombrero y el zarape y el nopal y el letrero de corrupto, como si fuera este país el único en el mundo donde pasan esas cosas. Los actos de corrupción en los Estados Unidos son verdaderamente bestiales. No, pero el problema no es la corrupción en sí misma, Rafael. El problema son los controles. Mira, por ejemplo, ¿cuántos casos de corrupción, los últimos, han venido de organismos de Estados Unidos? La comisión que revisa el intercambio del mercado de valores es la que detectó temas como lo de Citibank y Banamex, con el tema de oceanografía. El tema de Hewlett Packard lo detectó otra empresa. CFE. El tema de CFE, el tema de Sí, Siemens. el tema de Porque Siemens, además claro. ahí pagan multas altísimas. Hay todo un mecanismo de control para las prácticas corruptas de empresas, incluso en otros países. O sea, esos son los candados. O sea, evidentemente las conductas antisociales pues nunca se van a acabar. Por Ahora, eso hay un código penal, nomás concluyo, sí. Betty. Entonces, el problema es cuando no sancionas, cuando hay impunidad, cuando se vuelve un cinismo extremo, lo que decía López Portillo, que nos íbamos a convertir en un país de Un país de cínicos, cínicos. y con todo este tratado de frases, Dijo, nos vamos a convertir en un país de picarescas cínicos que- y yo voy a poner el ejemplo. Ah, y él fue el primer cínico, pero bueno, ahí fue por la colina famosa de Colina Coajimalpa, del Perro. pero lo que estamos viendo con Peña Nieto es terrible, es más terrible que lo que se vivió con López Portillo, porque ahora el secretario de Hacienda también tiene una casa que le financió Hinojosa. Entonces, el grupo IGA es casi el Infonavit del gabinete, ¿no? Es decir, hay una corrupción terrible que está en el primer círculo. Y cuando están manejando tantas operaciones como la reforma energética, donde hay negocios tan importantes, pues estamos en un gobierno de cleptócratas, de delincuentes. Ese es el problema que estamos viendo en el país. claro. Y además, mira, es importantísimo, importantísimo que nosotros hagamos instituciones que funcionen. Tú decías, no pasa nada. El principal problema que tenemos en este país es que no hay una ley general de responsabilidades administrativas. Y entonces tú estás viendo, por ejemplo, que en los estados hay gobernadores que endeudan al Estado sin ninguna consecuencia, sin ninguna rendición de cuentas y sin ninguna justificación de las obras que hicieron o dejaron de hacer. Bueno, ahí está y el costo, Coahuila, ahí está- bueno, y el costo de este país, y que yo creo que esa es la pregunta principal que nos tenemos que hacer todos los mexicanos, es que de acuerdo a los estándares internacionales, a este país no le cuesta menos de 100,000 millones de pesos al año todos los actos de corrupción que se dan a nivel federal y a nivel estatal. Yo sí me pregunto si los mexicanos estamos de acuerdo en que ese dinero se esté perdiendo y no esté cumpliendo con el objetivo que tiene el pagar impuestos de todos los mexicanos para lograr hacer programas sociales que mejoren la calidad de vida de este país. O sea, todo hay una Claro, consecuencia. evidentemente. Vamos a continuar después de esta pequeña pausa, ya con la parte final de esta conversación.